Aquí tenemos, menos mal, muchos estudiantes. Yo digo menos mal porque cuando yo empecé a estudiar antropología y sobre todo cuando me gradué, no había antropólogos prácticamente en Venezuela y nadie sabía lo que era ser antropólogo. Tuvimos que inaugurar la antropología en el país y a veces no fue tan fácil. Fue más fácil para nosotros en el occidente. Yo me gradué, estudié de los años 60, unos años muy difíciles políticamente, porque teníamos a cada rato la universidad invadida por los militares. Y muchas veces teníamos paro a causa de esto, no podíamos seguir siempre los estudios. Lo que hacíamos, aprovechábamos cuando el ejército estaba en la universidad y nosotros fuera de la universidad, aprovechábamos para investigar. Íbamos a distintas partes del país, eso nos permitió conocer más Venezuela. Viajando, no había en esa época subsidios para que los estudiantes pudiesen viajar. Teníamos que pagar nuestros gastos de investigación. Y entonces aprovechábamos cuando no podíamos entrar a la universidad para ir a alguna parte, o al sur del lago de Valencia, por ejemplo, y así conocíamos cómo era el sur del lago. Íbamos también a la Sierra de Perijá para trabajar con los Yokpa o con los Barí. Los Yokpa, que son de lengua caribe, y los Barí, que son de lengua chibcha. Todo el occidente del país, yo les digo eso porque muy poca gente lo sabe, tenía población chibcha. Era la población más antigua de la cordillera de Mérida, por ejemplo. Después llegaron también pueblos arawak. La familia arawak, se habla de familia como familia lingüística arawak, es la familia indígena más numerosa del norte de América del Sur. Está en prácticamente todos los países del norte de América del Sur. Nosotros, como estudiantes de antropología, teníamos la curiosidad de saber cómo íbamos a ser recibidos por la población siendo antropólogos, porque la gente no entendía lo que era un antropólogo. Y yo recuerdo que mi esposo se reía mucho, ya yo estaba casada, cuando su mamá, que vivía en Barquisimeto, era llanera la mamá, y le decían, ¿qué es lo que estudia su nuera? Entonces ella decía, ella está estudiando antropofagia. Mi esposo se reía mucho a causa de esto, ¿no? Y la verdad, la gente conocía aparentemente la palabra antropofagia, pero no conocía la palabra antropología. Entonces, había que hacer conocer a la gente qué es lo que podíamos hacer, para qué nos habíamos preparado. Y eso era complicado. El día que nos graduamos, por ejemplo, el director de la Escuela de Sociología y Antropología, en esa época las dos estaban unidas, el director nos dijo, bueno, ustedes ya, los antropólogos, no saben todavía dónde van a trabajar, porque tienen que saber que nadie en el país sabe lo que ustedes pueden hacer. Así que, bueno, tendrán que inventar. Eso nos dijo el director de la escuela. Bueno, y nos tocó inventar. Los antropólogos éramos muy pocos al lado de los sociólogos. Los sociólogos, por ejemplo, se graduaban 40, 50 y los antropólogos nos graduábamos 9, 8, 10, según las cohortes, ¿no? Entonces yo me gradué
y concursé primero porque quisieron que yo concursara en la misma escuela de Sociología y Antropología en Caracas. Empecé allí, concursé, gané y me quedé. Pero entonces siguió el mismo problema. Todo el tiempo la universidad cerrada. Llegó un momento cuando uno ya estaba cansado de tanto estar fuera de la universidad en lugar de estar dentro. Y yo tenía una profesora muy querida, una catalana. Ella nos daba antropología física. Hoy esto se llama bioantropología, pero la misma cosa. Antropología física, solamente que ahorita están agregando más y más otras disciplinas a la bioantropología, como por ejemplo los estudios de genética, genética humana, genética de población. Ya eso había empezado cuando yo estaba estudiando, pero la genética casi nadie utilizaba eso. Llegó un momento cuando yo fui a ver a la doctora de Díaz Hungría y con otros compañeros y le dijimos, doctora, estamos muy preocupados porque ¿cuándo vamos a empezar a trabajar otra vez en la ULA, en la UCB? Y ella nos dijo, no se preocupen muchachos, ya yo me he acostumbrado. Venezuela es un país que se ve desesperado a veces, no se sabe qué va a pasar, uno tiene una duda completa sobre el futuro y un buen día todo se arregla, uno ni sabe por qué y todo funciona bien. Así que esperen el día que se va a arreglar. Ella ya conocía, ¿verdad? Sobre todo en esa época, cómo era el país. Y como ella venía de un país donde había una dictadura, ¿verdad? En España. Y entonces ella no le daba mucha importancia a los problemas que hay en la dictadura. Y como Venezuela no era una dictadura, era más fácil que en España. Bueno, de todos modos, yo decidí más bien ir a Mérida. Mérida no había antropólogos, no había escuela de antropología, y entonces un día el rector de la ULA, que era el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, él fue muchas veces rector, era un excelente rector y eso me consta, porque también a mí me dio ayuda como antropóloga. Cuando yo llegué aquí, primero estuve trabajando en la Facultad de Medicina. Yo les voy a hablar de algunas experiencias así para que ustedes, los estudiantes de antropología o de arqueología que están estudiando por el momento, que sepan que ya no llegan a un país donde es desconocida la antropología, ya que los que hemos trabajado antes la hemos hecho conocer poco a poco, a fin de que nos digan que somos antropófagos, sino antropólogos, ¿verdad? Bien, entonces la Escuela de Medicina fue la primera en darnos trabajo, porque ellos sabían que un antropólogo también está formado como para trabajar con los médicos. Yo trabajé con los médicos, fundé la primera cátedra de antropología de la ciudad de Mérida, en medicina. Trabajé 2 años ahí, después me reclamó la Facultad de Humanidades y Educación. Yo pasé allá también, yo quedé todavía un tiempo en medicina, donde fundé también una cátedra de antropología de la salud y la enfermedad para los jóvenes médicos que tenían que salir para el campo y que no conocían en absoluto cómo era el campesino. Entonces yo empecé, como yo había empezado ya a trabajar en el campo, en la cordillera de Mérida, con los campesinos, que era mucho más fácil encontrarlos en esa época que ahora, porque ahorita tanto esos pueblos ya se han abierto a otros mundos venezolanos, a otros sectores, otras experiencias venezolanas,
pero en esa época un campesino era de verdad un campesino merideño. Y eso me gustó mucho, los conocí, y incluso mi primer libro fue un libro sobre los campesinos de Mérida, ¿verdad? Y de esa época. Hoy en día no tiene nada que ver con los campesinos de ahora. Incluso, como yo había conseguido una casita entre ellos en la Pedregosa, si ustedes vieron la Pedregosa de hoy comparada a la Pedregosa cuando llegué no había luz eléctrica, no había sino una carretera que era un camino más que una carretera, y eso estaba lleno de piedras, por eso se llama la Pedregosa, y había muchos campesinos todavía de origen indígena, y ellos muchas veces no conocían Mérida, la ciudad de Mérida, conocían nada más la Pedregosa, algunos conocían la parroquia, porque en la parroquia ellos cuando tenían que hacer un papel especial, ellos tenían que ir a la parroquia, por eso la conocían, la zona que se llama la parroquia, ¿no? La meseta hacia abajo. Bueno, eso fue una época muy interesante a todos puntos de vista, también en la ULA. Estaba creciendo mucho la ULA cada año, recibía siempre más y más estudiantes de todo el país, a los estudiantes que normalmente les gusta mucho venir a Mérida, y en esa época sobre todo tenían transporte gratis, comedor gratis. Bueno, ellos tenían muchas facilidades que no recibían, por ejemplo, en Caracas. Después sí recibieron también en Caracas, en Valencia. Poco a poco fueron creciendo las universidades del país, y al crecer, bueno, hubo más trabajo para los antropólogos, por lo menos en universidades, porque también empezaron a trabajar en hospitales, en centros de investigación de distintos tipos, empezaron a trabajar también para el gobierno. Es decir, que la extensión de la antropología se realizó poco a poco en Venezuela. Llegó un momento cuando los investigadores del sur-sur, es decir, de la zona de Argentina, por ejemplo, decían que hablaban de la muerte de la antropología. Nos sorprendió mucho a nosotros que tan temprano muriera la antropología, cuando acabamos nosotros de empezar a fundarla en Venezuela, ¿verdad? Pero yo sabía muy bien que eso no podía ser, porque era una ciencia nueva, llena de futuro, según mi experiencia personal, porque yo pertenecí a una cohorte en la UCB que tuvo mucho trabajo de investigación, y yo le agradezco mucho a mis profesores a causa de esto, porque luego la UCB perdió la costumbre de la investigación y se dejaba siempre la investigación para después, porque llegaron del sur-sur, es decir, de Argentina, llegaron unos sociólogos y antropólogos que tenían, a mi punto de vista, una extraña forma de ver la antropología y la sociología, porque ellos decían, bueno, ya yo me había graduado cuando llegaron, ya yo trabajaba como profesora. Ellos decían, uno no puede ir a investigar sin haber estudiado primero metodología. Entonces, primero uno tiene que aprender mucha metodología antes de salir al campo. Y yo pensaba, con mi experiencia ya de estudiante y de profesor principiante, yo me decía, eso es falso, porque más uno va al campo, más aprende mi metodología, porque la metodología no es una sola en antropología. Hay muchas formas de practicar, por ejemplo, la etnografía, muchas formas de practicar investigación arqueológica, porque trabajar sobre un campo como tenemos en Mérida ahorita, que es de paleoarqueología y además un campo donde está lleno
de animales del Pleistoceno y que uno se encuentra delante de ese territorio lleno de animales como los mastodontes, los megaterios, etc. Y antes uno ha trabajado nada más en arqueología a 50 metros de profundidad, 60 metros de profundidad, ni siquiera 50 centímetros, 60 centímetros de profundidad. Y ahí nos encontrábamos a 6 metros de profundidad en un suelo durísimo, de arcilla muy dura. Y era una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Y así todos los sectores de población, trabajar en un Mintoy de Mérida no es lo mismo que trabajar al oeste del lago de Maracaibo con urnas cerámicas que son segundos entierros y no primeros entierros. En Mérida hemos encontrado también segundos entierros. Cuando veíamos eso sabíamos que estábamos delante de entierros de Arahuaca, por ejemplo. Mientras que cuando encontrábamos mintoyes, es decir, cámaras funerarias con una entrada especial que los arqueólogos, yo no sé por qué en esa época llamaban eso chimenea, una chimenea, que hay también en Colombia ese tipo de mintoyes. Mintoy es una palabra del páramo, de indígena la palabra, que significa a la vez tumba subterránea, significa útero y significa cueva en lengua chibcha. Por lo menos un chibcha que no es el mismo chibcha que la lengua que hablaban los chibchas de Colombia, que son también de distintos grupos de origen. Incluso hay grupos de Colombia que son chibcha y que dicen venir de los chibcha de Mérida, por ejemplo, ¿no? Eso algún día tal vez los que no han conocido todavía la historia de los chibcha, que es muy interesante, pueden leer un día un libro acerca del origen de ciertos grupos chibcha que venían de la cordillera de Mérida, de una famosa laguna sagrada y de unas montañas sagradas. De todos modos, le quiero decir con esto que la vida de un antropólogo, cuando realmente trabaja en arqueología, que no se contenta con estar en un cubículo y en una cátedra y que nunca va al campo, eso no es un antropólogo. Porque un antropólogo tiene que conocer la realidad del campo, la realidad de la etnografía y, si es arqueólogo, la realidad de la arqueología. Y no quedarse, decir yo soy arqueólogo, como yo he visto varios, y nunca haber hecho una excavación en su vida. Y yo conozco casos así, especialmente casos que vienen de la UCB, porque nosotros hemos procurado, cuando hemos recibido colegas, jóvenes colegas de la UCB, hemos procurado obligarlos a hacer trabajo de campo y no ha sido muy fácil a causa de lo que nos habían importado los antropólogos argentinos y que decían hay que conocer primero la metodología, y eso fue en los años, a finales de los años 60, y todavía hay muchos que están estudiando la metodología y nunca la han aplicado. Y eso es un peligro de decir esto, porque entonces nunca va al campo y no sabe cómo es Venezuela y cree conocer, porque cuando uno vive en un país uno cree que lo conoce, porque uno nació ahí, vivió ahí, entonces uno cree que conoce el país y así no es. Es suficiente hacer un solo trabajo de campo para darse cuenta que si uno no trabaja en investigación en todos los sectores de la población, no conoce su país. Y el antropólogo lo primero que tiene que hacer es comprometerse con los sectores de población con los cuales trabaja. La antropología ha sido en Venezuela
creo, la única disciplina científica que ha sido perseguida. Los antropólogos todos hemos conocido la persecución, especialmente en los primeros tiempos que se estudiaba más que todo a los indígenas y los problemas que tenían los indígenas. En esa época los indígenas ni siquiera estaban en la Constitución, así que le pasaba cualquier cosa y era como si no hubiera pasado nada. Nosotros, por ejemplo, siendo estudiantes todavía, fuimos a La Arauca a trabajar con un grupo de guaibos playeros, así se llamaban, porque se estaban en la frontera con Colombia, porque la Arauca, los que conocen el Arauca, saben que ese río es frontera con Colombia, ¿verdad? Y entonces ellos ya sabíamos que habían sido perseguidos. Ellos eran agricultores, entonces ellos vivían de un lado de la Arauca, pero 3, 4 años después de haberse instalado ahí y haber sembrado y tener ya arbolitos, entonces venían los ganaderos a retirarlos de ahí, a perseguirlos. Entonces ellos cruzaban otra vez el Arauca y se iban al lado colombiano. Ahí le pasaba lo mismo después de unos años. Los colombianos ganaderos también los sacaban de ahí porque eran un peligro para el ganado, decían ellos. Era interesante para nosotros, jóvenes antropólogos, porque nos dábamos cuenta de la diferencia de pensar el ganado. ¿Qué es el ganado? Porque para el ganadero, bueno, era una pieza de propiedad personal. Las vacas le pertenecían a ellos, a los ganaderos, y la protegían porque eran su propiedad. Mientras que para los indígenas, un ganado era como un venado, lo encontraba en el campo y lo mataba para comer, porque para ellos era un animal que encontraba en el campo y que él tenía derecho de matar para comerlo. No entendían lo que era la propiedad privada del ganado. Ese tipo de experiencia era muy importante para comprender la diferencia que hay entre los seres humanos según su cultura, ¿verdad? Nosotros como antropólogos podíamos entender eso, pero los ganaderos no. Y resulta que, por ejemplo, ese grupo de guaibos playeros, después que terminamos de estar ahí con ellos, ellos tenían unos juegos muy extraños que fueron también para nosotros muy importante de conocer. Un día, por ejemplo, unos jóvenes nos dijeron, vamos a jugar un juego, los que sabían hablar español, porque la mayoría no hablaban español. Entonces dijimos, sí, vamos a jugar. Y entonces, como el suelo era de arena, nos sentamos todos en la arena y ellos dijeron, vamos a jugar. Y entonces, con una piedra, ellos hicieron una línea así. Y nos miraron. Bueno, dijimos, vamos a jugar. Bueno, aquí somos los irracionales y ahí están los racionales. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, jugamos a ser irracional y a ser racional. Ven, como ellos, el problema de la racionalidad había penetrado ahí porque los ganaderos los llamaban irracionales, es decir, como si no tuviesen razón en absoluto, no tenían razón. Entonces, como antropólogo, uno tiene que encontrarse con muchos conceptos diferentes en una población como la venezolana, que tiene más de 40 grupos indígenas hoy todavía, y que hablan su lengua, la mayoría, que eso es una cosa extraordinaria. Después de 500 años de ocupación española, que puedan hablar los indígenas todavía su lengua. Eso muestra una enorme resistencia cultural y lingüística,
La resistencia lingüística tiene que ver naturalmente con la resistencia cultural. Es decir, que eso fue una cantidad de experiencias que uno tenía cuando salía, nada más un poquito de Caracas, ya empezaban las experiencias diferentes. Un día, ese grupo Guajibo Playero apareció en la gran prensa nacional, por primera vez, porque nunca se hablaba de los indígenas. Muchos creían que ya no había indígenas en Venezuela, o que los indígenas estaban en lugares tan apartados que uno nunca lo podría conocer, ni siquiera los podía conseguir en la Constitución si por casualidad se leía la Constitución, porque la mayoría de la gente no leía la Constitución. Pero ahí nunca se encontraban los indígenas. Ellos no tenían una Constitución que le pudiera dar protección, por ejemplo. No se conocía el indígena en la Constitución. Entonces, la primera Constitución que habló de los indígenas y les dejó a ellos hacer ellos mismos un capítulo de la Constitución fue la que tenemos actualmente. En 99, toda la población de Venezuela, como ustedes saben, se le pidió información para la Constitución. Ustedes, los que son jóvenes, no conocieron esa época, pero seguro que oyeron hablar por sus mayores de que uno iba a la Plaza Bolívar, donde había unas grandes cajas especiales, no sé de qué serían, no recuerdo, era como de hierro, no sé, para que no se pudieran destruir. Y entonces uno metía ahí las ideas que tenía sobre la religión, sobre el idioma, sobre todos los temas que hay en la Constitución. Todos hemos votado para todos esos temas. Por ejemplo, a mí me llamaban a menudo, yo estaba en Mérida ya en esa época, y entonces me llamaban los diputados, por ejemplo, que constitucionalistas, y me decían, mire, profesora, nos dijeron que hablara con usted para la religión, porque no sabemos qué religiones poner en la Constitución. Y yo le decía, ¿y ustedes qué piensan, ustedes diputados? Bueno, por ejemplo, hemos tenido a los protestantes y a los cristianos católicos que venían a decirnos, tienen que hablar nada más de 4 religiones, porque son las únicas que son realmente religión. Tienen que poner la religión cristiana, católica y protestante, tienen que poner la religión de los hebreos, es decir, la religión de los judíos, tienen que poner la religión de los árabes que hay en Venezuela, que tienen también, ellos son mahometanos, entonces se pone esa religión también. Eso es todo, porque lo demás no es religión. Entonces yo le decía, depende de lo que llama usted religión. Yo diría que en lugar de poner la palabra religión en la Constitución, es mejor poner culto, la palabra culto, porque todos los seres humanos en general tienen un culto. Y aquí en Venezuela, que conocemos ya muchos grupos indígenas, hemos visto que todos tienen un culto especial. Tienen espíritus en los cuales creen, a los cuales hacen unos sacrificios, pero más que todo, que sacrificios, por ejemplo, de guacamaya, de ciertas aves, ellos tienen también ofrendas que hacen o a las altas montañas o a las lagunas, a las cuevas sagradas, a los tepuyes en la gran sabana, etc. Es decir, vamos a hablar más bien de culto, libertad absoluta de culto en Venezuela, para que nadie fuera perseguido por sus creencias, ¿verdad? Y sus prácticas religiosas. Eso hemos trabajado en esto, los antropólogos, mucho, durante todo el año 99.
es decir, para hacer la nueva Constitución. Todos los que éramos ya antropólogos en esa época, la mayoría, hemos trabajado en hacer la Constitución. Somos también constitucionalistas. Tiene tanto trabajo, tantas formas de trabajar, tantas concepciones que él tiene que manejar, porque no puede manejar nada más sus concepciones del mundo, tiene que manejar las que hay en su país según los sectores de población. Entonces, es una de las profesiones, podemos decir, más interesantes que hay, porque un químico, un biólogo, un físico no tiene que manejar tantas concepciones, no tiene que comprender necesariamente lo que piensan otros sectores de su población, de su propia población. Se contenta con hacer sus experimentos de laboratorio, y que son importantes también, porque es importante también la física, la astronomía, etcétera. Pero nosotros tenemos la profesión más complicada, más difícil, que es la de estudiar y comprender al ser humano. Eso es lo más complicado, porque es difícil comprender la Tierra, el planeta, los planetas, las estrellas, es complicado. Pero más complicado es el ser humano, que además es el que inventó hacer todos esos estudios y mucho más. El ser humano nos ha tocado como no un objeto de estudio, porque nosotros también somos seres humanos que estudian a los seres humanos, y eso no es fácil, pero eso es muy interesante y muy comprometedor, porque uno no puede imaginar un antropólogo no comprometido con su población, con su sociedad, con todos los sectores de su sociedad. Un antropólogo no puede decidir ser, por ejemplo, yo soy de la oposición o yo soy chavista y no me interesan los demás venezolanos. Eso no es una actitud de antropólogo. Aunque uno pueda tener su preferencia, por supuesto, más bien ser chavista en su vida diaria o ser de la oposición, pero uno no puede, eso no puede no permitirnos ser agresivos con los que no tienen la misma ideología que uno, porque al ser antropólogo y al estudiar seres humanos, uno tiene que comprender la riqueza increíble que es un ser humano, que tiene un cerebro. Cuando yo veo caminar, por ejemplo, un niño que empieza a aprender a caminar, un niño de 10, 11 meses, 12 meses, eso me conmueve muchísimo, porque yo pienso en los 150.000 años que tiene el ser humano parado, caminando derecho, y lo que le ha costado hacer esto, lo que le ha costado caminar para encontrar más rápidamente su comida, que él tenía que pelear a otros seres que no eran humanos, pero que tenían mayor velocidad que él, pero él tenía inteligencia, tenía un cerebro. Y ver un niño caminar, uno ve la humanidad que aprendió a caminar. Y como antropólogo siente eso mucho y lo conmueve a uno. Uno sabe que está frente a algo extraordinario que es un ser humano. Porque ustedes saben ya, los que son estudiantes de antropología, que la antropología nació en el norte, donde nacieron todas las ciencias. Pero no significa que tengamos que ser antropólogos como los antropólogos del norte. Incluso yo le puedo decir, por mi propia experiencia, yo he estudiado el doctorado fuera, porque aquí no había doctorado. Yo creé el doctorado de Mérida y la maestría de Mérida.
Eso no existía ni en la UCB. En la UCB nunca se pudo crear un doctorado en antropología y tampoco una maestría. No sé por qué nunca se pusieron de acuerdo y los que lo podían hacer se jubilaron temprano. Entonces, incluso los jubilados de la UCB los hemos utilizado también en nuestra maestría y en nuestro doctorado. Es decir, que no hubo suficiente utilización de la antropología en la UCB. Dejan el estudiante solamente de pregrado que tuvo su licenciatura y no está totalmente formado todavía. La experiencia de investigación lo va a formar siempre más y más, pero también si tiene la ocasión de hacer un posgrado, eso es importante también, porque va a adentrarse más y más en la experiencia de un antropólogo o de un sociólogo. Bueno, nosotros hemos decidido, después de trabajar mucho en nuestro doctorado y en nuestra maestría con los estudiantes, ellos muchas veces han logrado comprender, sin que les tuviéramos que explicar, por qué decimos antropólogo del sur. Cuando yo he ido los últimos años a congresos a Europa, eso me ha sucedido a menudo, yo he podido comparar a nuestros antropólogos de verdad, ¿no? Como les digo, no antropólogos encerrados en un cubículo todo el tiempo. Antropólogos de verdad, yo he visto a nuestros antropólogos latinos más maduros que los antropólogos de los países del norte. Mucho más maduros aquí, porque las experiencias que uno puede tener en nuestros países son experiencias mucho más fuertes, mucho más comprometidas, experiencias que hacen que uno mismo se siente totalmente cambiado. No se siente como antes uno se sentía. Uno es un ser diferente y uno es antropólogo todo el tiempo, no solo cuando va de investigación, también en su casa, en su familia, uno puede practicar la antropología, sin decir, yo los estoy observando a los familiares, pero sí uno como antropólogo tiene generalmente ya la capacidad de analizar su propia familia, de comprender las reacciones de cada uno y de comprender a los demás en su sociedad. Cuando uno ve las noticias en el televisor, uno las ve ya como antropólogo, no como un ser humano cualquiera que oye y que hace reflexiones según su ideología. Uno analiza, es capaz ya de analizar lo que sucede en su propio país, capaz de pensar qué soluciones habría para uno, qué podríamos hacer. Es decir, un ser comprometido. No puede ser un antropólogo sin ser comprometido. Pero es importante para nosotros porque tenemos como ustedes saben, ya habrán encontrado los que empiezan la antropología, el término de la identidad cultural, de saber dónde está uno en la identidad cultural. No creer, por ejemplo, que son más inteligentes que nosotros, que son más capaces que nosotros, los que son de otros países y especialmente los países europeos y Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos tienen un enorme problema también de identidad, porque ustedes saben que no es una población homogénea, como tampoco la nuestra. Ellos tienen muchos sectores diferentes de población. Ustedes han visto todo lo que pasa con la gente de origen afro. A cada rato lo matan y no ha pasado nada. Así como en una época aquí en Venezuela se mataba a los indígenas y no había pasado nada. ¿Cuántas veces hemos
llorado los antropólogos, porque un grupo que uno conocía bien, por ejemplo los guaybos playeros, que lo mataron completamente, niños, viejos, adultos, eso a uno le causa realmente una gran tristeza. Es decir, que uno ha empezado a comprender el problema de la identidad.